Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. ¿Qué tal, chicos? ¡Qué gusto saludarles! Pues aquí nos encontramos en tarde de miércoles 2 de abril, ya qué barbaridad. 2 de abril, si ustedes vieran cómo me es tan mágico esta fecha. Una, porque un gran compadre, ay, Carlos Ferrón, cumpleaños, nunca se me va a olvidar, no sé por qué, novio de una amiga, ya no pues, son novios desde hace muchos años. De hecho, ya los hijos de mi amiga ya tienen casi 30 años. Historia muy vieja, pero 2 de abril, y me acuerdo, Carlos Farrón, cumpleaños. Así que donde estés, ex compadre, compadre, todavía, te mando muchos saludos. Y por otro lado, 2 de abril se llama, así es el nombre de la calle, de la primera empresa radiofónica en la que trabajé y que el próximo 2026, el año que entra, ya me va a hacer cumplir 40 años enfrente de los micrófonos. Yo debuté con el Mundial del 86 en México, dando unas pequeñas cápsulas en un programa deportivo. Así empecé. Te vamos a dar la oportunidad, Cuquita, de que digas la hora, si es México contra Alemania, vas a decir, mientras en México son las 3 de la tarde, en Alemania son las 11 de la noche, por decir algo. Entonces, ay, sí, cómo olvidar eso. Y era todo, yo estaba toda nerviosa, ¿cómo? Y luego ya de ahí, pues, publicidad radiofónica, aprender a producir radio, después la televisión, lo mismo, porque soy muy metichona. Sabía que quería ser productora, entonces, ¿cómo iba a aprender? Desde abajo, jalando cables, aprendiendo a hacer los guiones, equivocándome, sintiendo que no iba a poder nunca. La historia empezó hace 40 años y bendito sea Dios, la vida y todo. Aquí estamos, ahora aquí en Coronas de la Belleza, como la historia, ay, me pongo a pensar en todo lo que ha pasado a lo largo de mi vida y digo, bueno, por eso aquí estoy, aunque hace 3 años y medio me les andaba yendo, pues aquí estoy como quiera. Y a propósito, los que están viniendo y no yéndose, pues ya saben, déjenos un like, chicos, no les cuesta nada, poquito a poquito se están sumando los chicos. Ya está aquí también mi paisana Lorena López, vamos ahorita a involucrarla aquí en la entrevista, vamos a conocer a una de las candidatas, sobre todo a mi tamaulipeca querida, de esta edición 2025 del Miss Universe México, chicos. Así es de que, Germán, qué gusto, el primero en escribir. Tía Cookie, sola, Germán, sé, muchísimos besos. Por aquí dice Luis. Cuquita Chama, saludos, Luis, qué gusto saludarte. Qué bueno que andemos aquí en miércoles, la mitad de la semana, que andemos por aquí saludando y platicando. Y vamos a conocer a mi paisana Lorena López, quien ya está aquí. Bellísima, hermosa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Pues contentísimos de tenerte, poderte conocer, tratarte, saber qué esencia tienes y quién va a gritar bien fuerte Tamaulipas en esta próxima edición del Miss Universe México. No, muchas gracias a ti por hablarme, por invitarme. Estoy muy contenta de que me hayas hablado, que me hayas contactado también para que la gente me conozca, porque sé que todavía no me conocen mucho, pero aquí estoy, soy un libro abierto, entonces lo que quieran preguntar. Maravilloso. Tú eres de Reynosa, Tamaulipas, una ciudad de mi estado que me Sí. encanta, ¿verdad? A la que vamos mucho, sobre todo cuando brincamos a McAllen. Ah, claro. ¿Sí? Claro, nos gusta mucho y me encanta. ¿Te acuerdas que te comentaba? Siempre que paso por Reynosa tengo que ir al restaurante San Blas, que me Sí, encanta. Me sí, me encanta ese restaurante. comentaste. Fernando Suárez dice, saludos desde Chicago, USA. Saludos. Acá Moisés Veas dice, hermosa, ya te están Ah, empezando a piropear. gracias. Saludos. Oye, cuéntanos, paisana. Mira, el tema inmediato. La gente de la frontera por lo general habla el inglés perfecto. ¿Es tu caso? Es mi caso, sí. No quiero Porque yo decir vivo en perfecto, pero Victoria. lo hablo muy Yo bien, vivo en muy bien. Victoria y no lo hablo, imagínate. Y dicen, ay, ¿cómo si eres de Tamaulipas? Hay gente de Tamaulipas que por diversas causas, pues no somos bilingües, ni modo. Sí, claro. Y en tu caso, pues lo hablas a un buen nivel. Hablo muy buen nivel, sí, de hecho estudié acá en Estados Unidos la universidad, entonces, pues tenía que.
Es muy común que las personas que son ciudadanos de las ciudades fronterizas de Tamaulipas, como Nuevo Laredo, como Matamoros, como Reynosa, como, ¿a cuál tenemos también? Mi ciudad Mier. Mm, Ujú. ¿Cuál es la que da directamente a Dona? A Dona, Adona está Miguel Nuevo Alemán. Progreso, No me acuerdo si es Miguel Alemán, creo que creo que es mi, ajá, sí, ¿verdad? Miguel sí, Alemán. Toda nuestra frontera, nuestra todo, ribereña famosa, sí, es maravilloso. Tamaulipas, anímense a venir. Es más lo malo que se dice que lo bueno que tiene, que es muchísimo, muchísimo. muchísimo más, Y entonces las personas que viven en esta franca ribereña de la ribera del río Grande o del río Bravo, pues se pasan a vivir a Texas, al Valle de Texas particularmente. ¿Ese es tu caso también? pues de hecho me crié toda mi vida en Veracruz, Ay, en este, Veracruz, ¿en sí, dónde? sí, en Poza Rica, de hecho, Ay, bien fresco que está ahí. sí. Tengo muchos Sí, parientes que viven en Costa Rica, Lorena. no, sí, me crié toda mi vida allá en Poza Rica por cuestiones de trabajo de mis papás. Toda la vida allá, unos años en la primaria me pasé acá a Estados Unidos, luego me regresé por cuestiones de salud y cuestiones de facilidad para mis papás, me mudé otra vez a Poza Rica, Veracruz, hasta que terminé la preparatoria y de ahí para la universidad ya me regresé otra vez acá a Reynosa, McAllen. Es que así es. Reynosa, McAllen. Hagan de Sí, cuenta que está la ciudad de Reynosa o pegadita al sea, puente y sí, del otro lado está McAllen. O sea, son ciudades hermanas de los países sí, hermanos. es Y correcto, aunque haya problemas luego gubernamentales entre mandatarios y todo, Reynosa y McAllen son ciudades gemelas, como Laredo y Nuevo Laredo, así, correcto, como Brownsville y Matamoros. justo. ¿Verdad? Así, justamente así, Sí, sí, así. sí, Y a lo largo de toda la franja norte de México hay muchas ciudades que tienen la misma, hay una ciudad en México y cruzando el río está la otra ciudad, ¿verdad? correcto. De Estados Unidos. Entonces, bueno, naces tú en Reynosa. Nací en Estados Unidos, de hecho. Sí, es que Nací acá pasa. en Estados Unidos, tengo doble nacionalidad por parte de mis papás, pero me crié toda mi vida en México. Son mexicanos tus padres, Mis papás son mexicanos, sí. Son de son ahí, de mexicanos. Reynosa, los dos. Ajá. Ay, Tamaulipas. Es que me encanta. Mi Sí, son Tamaulipas, soy una tamauliperos. enamorada. Yo Sí, estuve entonces, 20 años viviendo en Ciudad de México y cuando regresé a Tamaulipas volví a sentir ese enganche con mi estado, que lo amo, sí, lo amo. muy bonito. Es un estado muy bonito, como dices, se dicen más cosas malas que buenas, pero tenemos con qué dar. O sea, tenemos con queso, dirían por allá. Siento que Claro. tiene muchas cosas muy bonitas. Este, también, yo la verdad soy una mezcla de, de Reynosa, Veracruz, McAllen, o sea, soy una mezcla Sí. bien curiosa porque estuve en todos lados. Eres Tex-Mex Huasteca. Sí, o sea, haz de cuenta. Sí, sí, maravilloso. Y si te fijas, no sé si estés de acuerdo, Tamaulipas es tres estados en uno. El norte es diferentísimo al centro Súper. y diferentísimo el centro, que somos Victoria y toda Sí. esta área. Es muy diferente, que es toda la zona del altiplano. Somos muy diferentes a la Huasteca del Sur, Ujú. ¿verdad? Donde se unen Hidalgo, Tamaulipas, San Luis, Veracruz, y entonces toda esa Huasteca le da, parece otro estado, y es el Sí, mismo. Comemos distinto, costumbres distintas, los bailes folclóricos distinto, la gente piensa distinto. distinto, Sí, es súper diferente. O sea, nada más te vas súper. así en caminito unas horas y ya, todo cambió. De Nuevo Laredo a Tampico, estamos hablando que son alrededor de 12, 13 horas de camino por carretera. O sea, es todo el estado. Si te vas Sí. por carretera en 12, 13 horas, pues ya, te vas de norte a sur, Ujú. continuos. Olvídate de la parada a comer ahí, del sanitario y todo, no. Son como 12, Sí. 13 horas. Y entonces resulta que pasas por zonas distintísimas con comida distinta, parece que estuvieras en un estado distinto y es el mismo. Esa variedad y esa riqueza tiene nuestro hermoso Tamaulipas. Así es. Y ahora cuéntanos, ¿te dedicabas ya a algo de esto? Porque veo que, por ejemplo, ahora estás apoyando mucho a los damnificados de las lluvias recientes que hubo en Reynosa, en Sí, McAllen, y hay gente que quedó devastada y estás muy comprometida con tu comunidad trabajando. claro que sí, estoy muy comprometida. De hecho, los invito a que me hablen por Instagram si es que tienen cosas que quisieran donar, ya sea
o ya sea transferencia, porque o sea, yo sé que hay mucha gente que es otros lados, o que me quieran mandar cosas de ropa, sábanas, jabones, todo realmente sirve, porque definitivamente, o sea, Reynosa se inundó por completo. Yo me vi afectada, yo estaba allá cuando pasó, estaba en camino a mi casa, y sí, o sea, se puso un poquito muy feo. Tengo muchos familiares que perdieron muchas cosas, tengo muchos amigos, o sea, veo a la ciudad realmente destruida, me da mucha tristeza. Sí, siento impotente de no poder ayudar lo suficiente. Ya he ido a donar, claro que sí, alimentos, ropa también ya he donado. De hecho, ahorita ayer estuve juntando más cosas para volver a ir a donar. Estoy muy comprometida, pero esto es algo que yo he hecho desde antes. O sea, no es algo que lo empecé a hacer ahorita. No, siempre mis papás, si algo me enseñaron, siempre fue ayudar a los demás. Yo creo que es muy Y así es. importante porque las cosas siempre se hacen de corazón. Ujú. Entonces, en este caso lo publico y todo porque pues la gente me está mandando ayudas y yo también tengo que mandar una evidencia de que lo estoy haciendo, Por pero, supuesto. pero así es, o sea, entre nosotros nos podemos ayudar y podemos hacer que Reynosa vuelva a ser lo que era antes. Y es que lo tienes que publicar no para presumir, sino para hacer que crezca la unión, Así que es, crezca realmente esas ganas de apoyar. Y fíjate que hay muchos frentes que están ayudando. Acá mi familia tenemos una asociación civil y está uh-huh. apoyando. Por otro lado, también tengo una sobrina que trabaja para un partido político y está también recaudando. Ella quedó como, puede ser que se encarga de los jóvenes de este Sí, partido y están también recolectando mucha agua, alimento no perecedero, correcto. para que se vaya. Entonces veo que el apoyo realmente a todo el norte de nuestro estado, sur de los Estados Unidos, se está desparramando y se está solidarizando Sí, la gente. Y eso me gusta muchísimo. Luego también tienes una labor como modelo. Te has dedicado al modelaje porque eres alta, eres bella, eres sí, impactante, eres una gracias. chica. Oye, y me di cuenta, eres casada. Sí, 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 soy casada. Sí, vamos a mostrar aquí las imágenes que tengo de ti. Sí. ¡Ah! Ahí Sí, está, vean el bellezón tamaulipeco, por favor. gracias. Sí, me dedico al modelaje desde los 8 años, desde Ujú. muy chiquita, muy, muy, muy chiquita. También hago concursos de belleza desde los 15 años, más o menos, que veía a mi hermana que competía y dije, ay, yo también quiero. Entonces, ella fue también parte de lo que me inspiró. Mi mamá también modelaba de pequeña, mi mamá también hacía, bueno, de pequeña, más joven, ¿verdad? También hacía concursos de belleza, lo Ah, tu cual, mamá. sí, mi mamá. Ay, mira, o Entonces, sea que toda la industria de los certámenes está en familia. sí, ya, o sea, ya venía así de familia, entonces yo también dije, yo, ¿por qué no? Lo intenté mucho acá en Estados Unidos y luego dije, ¿por qué no irme a México si realmente toda mi vida estuvo en México, conozco más de México, soy más de México que de acá? O sea, ¿por qué no? Entonces lo intenté, estuve en Mexicano Universal 2 veces, primera finalista para Tamaulipas. ¿Cuándo? ¿En Luego cuál año? ¿En cuál año estuviste? fue en el 2019 ¿Cuándo ganó? cuando ganó Pati Morato, Ay, Pati, con con Pati Morato. Pati, Es que estuve Pati con Morato ya Pati. traía su historia, Pati Sí, también. mi niña, la quiero mucho, le mando un saludo. Muy linda, La adoro. Pati. También besos. Sí, la acabo de ver hace unos días. Y con Patty, y luego al año después, que fue Melissa, Ajá. me había ido el nombre. Melissa, no me acuerdo ahorita de su De aquí apellido, de pero Victoria. De aquí de sí, Victoria. sí, 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 de Victoria, Ujú. de hecho. Es más, esas Sí. fotos que estás enseñando son de la segunda vez que Ajá. concursé. Y luego dije, bueno, ¿por qué no intento por Veracruz? Y todo el tiempo estuve en Veracruz, pero luego me puse delicada de salud y dije, ¿sabes qué? Me voy a retirar porque Fue primero, lo de la cuarentena. Fue lo no, de no, la no, pandemia. no, de hecho lo de la pandemia fue con lo del año de Patty. Pero no te enfermaste de eso, porque yo estuve muy No, no grave. me enfermé de eso. No, yo tengo una enfermedad que se llama epilepsia. La Eres tengo, epiléptica. soy epiléptica, sí. Me diagnosticaron cuando tenía yo 8 años. Entonces, de repente mi salud, pues se pone un poquito más sensible. Entonces decidí esa vez retirarme pues por mi bienestar. Porque yo creo que si voy a ir a un concurso, lo tengo que dar todo. O sea, Ujú. me tengo que comprometer, o sea, no tengo que, pero yo misma me comprometo, me pongo mis metas, sé cómo quiero verme, cómo quiero que la gente me vea, cómo me presento con los demás. Entonces, si yo no estoy bien, yo no les puedo dar a ustedes lo mejor. Y yo creo que todos ustedes y los fans se merecen lo mejor. O sea, es lo que es, se merecen la mejor versión de todas nosotras.
Por supuesto. Y fíjate que algo que me llama mucho la atención es que habla de cómo eres una chica organizada y con estrategia para hacer las cosas en su momento de la mejor manera. Y eso te lo ha dado también cómo debes de llevar organizadamente la convalecencia y el control de tu condición epiléptica. Correcto. Sí, es algo que he trabajado también. Como te digo, como fue muy pequeña, lo he tenido que controlar por muchos años. A veces llega a ser un poquito tedioso, claro que sí, a veces llega a ser un poquito cansado, pero está bien, o sea, yo estoy bien, mientras yo me esté controlando y mientras yo esté con mi medicamento, tenga yo mi rutina bien, o sea, yo creo que estoy perfecta para hacer lo que sea, que me traiga el mundo y lo que Dios quiera para mí. Después de cuánto tiempo te comprometiste y te casaste con tu esposo? ¿De cuánto tiempo de noviazgo? Teníamos 4 años, 4 años recién cumplidos cuando nos comprometimos y nos Ajá. casamos 9 meses después. O sea, yo ya estaba de que yo ya me quiero casar contigo y yo te amo. Entonces no me tardé ahí nada en buscar y en planear todo. Para cuando nos casamos, a los 2 o 3 días cumplíamos los 5 años de novios. Entonces, 4 o 5 años por ahí. ¿Tamaulipeco también? No, él creció en Monterrey. Ah, muy bueno, también es otra cosa. Mucha Sí, gente de él, Tamaulipas desarrollamos, me hice a la universidad y todo en Monterrey. sí, él estuvo allá hasta la preparatoria. Él también se vino a Estados Unidos a estudiar. Ujú. Ah, muy bien, hasta la prepa También, y ya la universidad en Estados sí. Unidos. Mira, por acá comenta Jacobo Crismat. Ay, otra gringa. Ay, no. A ver, la gente que nace en la frontera mexicana, pues resulta que incluso a veces nacen en Texas. Es común, yo creo que el 90% de la gente que radica en ciudades fronterizas o nace o se desarrolla prácticamente en los Estados Unidos y conservan ambas, por vivir allá, Claro. ambas nacionalidades. Chicos, eso es sí o sí. Crean que si Cuquita fuese de Reynosa, Nuevo Laredo, Miguel Alemán o Matamoros, tendría la doble nacionalidad y es un patrón de vida que se sigue sí o sí. Pero no se enojen, mis amores. De verdad que yo estoy para darlo todo. Les digo, toda mi vida he vivido en México realmente. O sea, no he vivido tanto en Estados Unidos. Podré tener a lo mejor si quieren el papelito, pero no se molesten, hombre. De todas maneras, yo voy a dar el nombre de Tamaulipas súper, súper alto. Lo voy a gritar con unas fuerzas y voy a demostrarles que las tamaulipecas somos bellísimas y tenemos con qué darle. Las del norte ahorita venimos, creo yo, o sea, muy, muy fuerte. Hay muchos países en donde las reinas que ya han ido a Miss Universo viven en Estados Unidos o en Uh Europa -huh. y las traen a concursar, las coronan y nadie dice nada. Pues Entonces acá no hay razón por qué a México se le pone siempre la vara muy alta y cualquier cosa que hagamos por chingones se nos critica. no, Así hombre, no pasa. pasa nada. Así ¿Verdad? pasa. No pasa nada, no pasa nada. Y a ver, por acá nos dice Gonzalo Soñar, que vive, él es de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Dice, sí, es común tener las dos nacionalidades, pero dar a entender que ser más norteamericana es otra cosa, como ella cree que es gringa, es mejor. Eso han entendido, pero no lo ha dicho así. No, no, para nada. Al contrario, siempre me he sentido más mexicana. Y es lo que siempre he dicho, es lo que siempre voy a decir. Volvemos a lo mismo de, estuve toda mi vida en México. Me encanta la cultura mexicana. Siempre, sí, sí, se dan cuenta todo. O sea, véanme. O sea, no hay más para verme que más mexicana que nada. O sea, Y te criaste y has trabajado mucho tiempo y has sí, estado o en sea, Costa Rica, he vivido Veracruz. en O México. sea, nada que ver. Hasta Veracruz, ajá, nada que ver, o sea, al otro lado, más Sí. abajo. Así es. Ahora, Sí. cuando te casaste, volviendo a ese tema, pues ya dijiste, se me fue la oportunidad de estar en un Miss Universo. Era un ciclo que había Sí, cerrado. Y oh, sorpresa. justo, justo, sorpresa, el año que me caso, el año que anuncian de que basta, pueden entrar las casadas. Y yo, ¿qué? Y yo, ¿cómo? Entonces yo me Y, quedé así como con la espinita, pero ese mismo año, en el 2023, yo tuve un accidente y me lastimé la rodilla, el ligamento de mi rodilla y tuve una operación. Entonces anuncian y todo, y yo dije, yo creo que ya le voy a parar, o sea, yo creo que ya no voy a hacer concursos. Me había previamente retirado. Yo comenté que sí, me había retirado, pero resulta que no. Mi esposo fue el que me impulsó, el que me dijo que intentara una vez más, que por qué no, si todavía se puede.
Entonces le tomé la palabra. El último día, un día antes de que cerraran ¿cómo se llaman? La convocatoria, mandé mi casting online y ya, y fue de pues a esperar, a esperar, a esperar, y en eso que me llega la llamada, y yo así un mar de lágrimas, así ¿qué? Y estaba con mi mamá, no le había contado a nadie que iba a hacer casting más que a mi esposo, que él fue el que me había impulsado, y voy con mi mamá y me ves llorando, y mi mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo, tengo algo que contarte, y mi mamá como que, o sea, ¿qué? Y dice, y le digo, es que pues me metí, hice casting y quedé. Y mamá, Ah, y se puso así de que a gritar, súper emocionada, súper contenta. Y yo de que, mami, de que no lo puedo creer. Yo pensé que ya, o sea, como mi oportunidad había pasado. O sea, las cosas pasan por algo, definitivamente. sí, Estaba muy emocionada, le marqué a mi esposo llorando, mi esposo también así llorando conmigo, estábamos muy, muy, muy contentos. Fue, fue una noticia de principios de año que la verdad me dio esta motivación pues a seguirme preparando, porque nunca claro. he dejado de prepararme, la verdad. Es lo que te quiero comentar. Veo que a la dieta, al gimnasio y a la pasarela y a todo no la colgaste, no la metiste en una caja al ropero. Has No, seguido nunca. ejerciendo la preparación de reina. Sí, lo que pasa es que me gusta mucho, o sea, lo disfruto. Disfruto los concursos de belleza, disfruto así la energía que le pongo, disfruto toda esa adrenalina de cuando estoy en el escenario, pero también disfruto el proceso. O sea, el proceso que yo mantengo o el que yo hago para prepararme para llegar a ese punto de los concursos, también lo disfruto mucho. Entonces, trato de comer bien, trato de hacer ejercicio, trato de caminar, de irme al gimnasio, todo se queda igual para mí, pero Ujú. porque me gusta sentirme bien, me gusta verme bien, y es por mí, no es por los demás, siempre lo que yo hago, siempre va a ser por mí, para ponerme a mí misma mis propios retos, porque yo soy mi propia competencia, siempre voy a ser mi propia competencia, y yo siempre quiero mejorar. Entonces, Claro. a mí los comentarios, mientras sean para ayudarme, mientras sean para mejorar, claro que siempre los voy a recibir con mucho cariño porque nunca está de más que alguien más que te está viendo de otro plano, que te está viendo de otra manera, te ofrezca esa opinión o ese consejo que pudieras tomar. No, además todo el mundo opina, simplemente te recordarás cuando tu boda, todas las tías opinaban que si el vestido, que si el salón, que si esto, que si la fecha, que si aquello, no sé, ¿aún no eres mamá? No, todavía no soy mamá. Pues Mamá ya te han de de... estar preguntando, ¿y cuándo? Y en la boda te han de haber preguntado, ¿y para cuándo los niños? Ah, claro, claro, claro. Ahí en la víbora de la mar te preguntan. Ahí mero todavía. No, no soy Y, mamá de niños, pero sí tengo perrijos. Tengo ajá. 5 perritos. Y bien, Es ya vendrán los hijos también con el tiempo, ya después, propios o adoptados, porque también esa es otra. Yo tengo claro, una conocida que no tiene problemas para tener hijos, pero dijo, no quiero tener, voy a adoptar chicos. Bueno, claro, también la gente opinó, dijo y desdijo y que no sé qué, y trae la convicción de criar unos niños que no tienen una familia que vea por ellos. Cada cabeza es un mundo y cada quien tiene su programa de vida. El problema fuera que ella obligara a sus amigas a que adoptaran también. Digo, claro, sí, cada quien tiene su vida. Y mira, hay un tema importante que tocar. Los certámenes, desde cómo se organizan, cómo se viven y cómo se desarrollan en Estados Unidos, quienes tengan la oportunidad, vívanlo, porque es una cosa maravillosa los certámenes, con otra ideología, con otra logística, sí, con otra concepción, todo es distinto. Y tú tienes la oportunidad, ya la viviste allá y ahora de vivir cómo se hacen en México, que es otra historia totalmente sí, distinta. Parece que fueran de planetas diferentes. sí, Entonces, quien tenga la 100%, oportunidad, que lo haga. 100% es súper diferente, es muy, muy, muy diferente. Se da mucho, eh, son un poquito más conservadores. Sí, Allá o acá. allá son un poquito más conservadores, ¿En cuál sentido? en cuestión de, pues es que, o sea, sí, en cuestión de, no sé, de vestuario, cositas así, sí que se vea bien y que brille, pero acá en México, como somos más, como es latino, es más sexy, es más cara así seria, todo así, las poses, todo eso es o sea, ahí está la diferencia bien, bien grande, y por eso yo creo que México siempre lleva unas que impactan, o sea, porque es ser así muy súper sensual, súper, pero sin pasar la línea, ¿me explico? Sí, Entonces, claro.
se vive completamente diferente. O sea, cuando llegué acá y hice mi primer concurso en México, fue así como que, ok, ¿qué es este mundo nuevo? Todo esto está diferente. Y pues listo, simplemente es disfrutar los procesos de todo, disfrutar cada cosa que hago. Ahora, yo tengo una idea basada en la observación de tanto año. Sí han ganado chicas de ascendencia mexicana el Miss Sí, USA, claro. pero, pero siento que las rubias, las afroascendentes o afrodescendientes, incluso las europeas, que hay chicas hasta rusas que son ciudadanas estadounidenses, siento que de pronto les va mejor o las escogen con más frecuencia para representar a Estados Unidos que a las latinoamericanas, particularmente a las mexicanas. Es mi percepción. Ujú. Y repito, sí han coronado a mexicanas como Miss USA, pero te aseguro que por tu tipo físico estás sintiendo más éxito acá en México. Se podría decir que sí. Ujú, Pues sí, o sea, tengo todo mi físico muy latino, pero te digo, yo realmente disfruto a todo lo que entro, a todo lo que hago, a todo lo que le pongo mucho cariño, mucha pasión, porque así soy yo le pongo mucho corazón a todo lo que hago. Entonces, ujú, todo lo que ustedes me vean haciendo, siempre lo voy a hacer para ustedes, para que ustedes me vean, para que ustedes me conozcan, porque quiero poder transmitir mi personalidad. O sea, es difícil poder transmitir mi personalidad en un video de 10 segundos, en un reel de 10 claro, segundos, en una entrevista de 30 minutos, una hora. O sea, es difícil que me conozcan realmente. Entonces, también los invito a todos a ser muy empáticos porque también no sabemos lo que las demás personas estamos pasando por detrás. ¿Sí? Yo, gracias a Dios, tengo una mentalidad muy fuerte, pero no sabemos si las demás chicas o no. Que no se les olvide que somos 32 niñas, que somos seres humanos, que sentimos, que, que nos afecta todo ese tipo de cosas, a veces las cosas negativas. Como les comento, yo creo que sí es a lo mejor un comentario para poder mejorar adelante, pero también hay que cuidar mucho nuestras palabras porque todos nosotros somos seres humanos y no creo que les gustaría que nosotros les dijéramos a ustedes algo también malo. claro. Entonces, siempre cuidar ese tipo de cosas. Nosotros realmente estamos, yo creo, bueno, hablo de mi parte, pero yo creo que estamos súper como abrumadas con toda esta tensión, con toda esta emoción de todo mundo, de ver de que a las mexicanas, de ver a cada estado, y es la emoción, o sea, nosotros también, yo he tratado de ponerme al corriente de contestarle a todos, quiero contestarle a todos, quiero mandarles un mensaje, quiero mandarles un abrazo, pero está súper, o sea, es demasiado, o sea, como que es mucho, entonces también tomar en cuenta, no se lo tomen personal. Sí, sí es una competencia y todos tenemos nuestra favorita, pero no olviden que siempre hay que ser empáticos. Sí, totalmente, totalmente. Fíjate que estoy bloqueando a varias personas que están aquí. Ya les traía ganas desde hace tiempo, incluso al paisano soñar, porque no se vale tanta grosería, ni tanta doble moral, ni sobre, no moral, porque no tiene juega la moral. Aquí juega sobre todo la empatía ciudadana y veo que la Sí. gente, no, a mí esa gente me estorba. Yo no los estoy Entonces, viendo y la verdad no sé cómo verlos, no, no sé cómo no, se no, ven. no, vamos muy bien porque alguien de así, pero hay personas, mira, acá están, vamos a ver. Hay personas, aquí está, ya bien bloqueados, porque no necesito a esta gente aquí. Fíjate, otra No, cosa que no te pasa quiero, nada. no, y no es por ti particularmente, es Claro, claro. porque no te están atacando a ti, están hablando de los conceptos, les hace mucho ruido Estados Unidos, México, hay gente pues que a veces sin conocimiento se pone a opinar. Entonces, para poder hablar hay que opinar y quienes somos de estados fronterizos sabemos perfectamente de los pros y contras que Claro, hay tener esta cultura Tex-Mex, claro. ¿verdad? Sí, Sí. que todos los estados de la frontera norte pues vivimos y hay que aprovechar. Nada en la vida es absolutamente bueno ni absolutamente malo. Todo tiene sus matices en la vida y hay que Así es. aprovechar lo que sea muy bueno. Mira, a ver, acércate a la cámara, Lorena, por favor. Te vemos un poquito lejos. A ver, mira, Sí, a ver, déjame mover aquí un poquito. Ay, me saco de aquí. y acércate un poquito más. Aquí. Pásate la mano por aquí Y para el ya me lo cabello. vi. Ahí No, ahí está. está. Que A no me ver, puse mis pupilentes ni mis lentes. te quiero hacer algo. Eres bellísima. Yo Mira. cuando vi tus fotografías, vamos a volverlas a ver,
Es una chica indiscutiblemente muy guapa. Eres una chica con un rostro muy lindo. Vamos a, Gracias. vamos a ver. A ver, Ahí este déjame ver. video, una chica muy guapa. Mira, vamos a analizar. Cuerpazo. Ahí está. Gracias. Muy bonito rostro. Pero, pero, Ay, ok. ninguna de las fotografías, ninguna te hace justicia. Ay, Te lo digo sinceramente, no gracias. sé, qué bueno que no es al revés, que digan en fotografía es bellísima y en persona, pues Sí, no, eres bellísima en persona muchas gracias. Qué y linda. las fotografías te hacen ver como una persona no tan bella. Yo cuando hice este material estuve capturando tus fotos y dije, ay, mi paisana es mona, pero nada más. Y ahorita que te vi en imagen dije, oh, oh, Dije, ay, ¿qué no, pasó ay, ahí? no, tenemos un bellezón. No te estoy haciendo la barba, no te No, estoy claro que lambisconeando, no. pero me estoy dando cuenta que más vale corregir fotos que querer hechizar a una chica que no es bella. Y en tu No, caso es claro. algo, no sé si son fotos antiguas, no sé si Sí, son, son fotos de ya de hace unos años. O sea, yo realmente, como te comentaba, según yo ya me había retirado, por ende yo ya no había hecho sesiones de fotos. Las únicas que hago son las que hago como con mi esposo de Navidad y así. Pero no había hecho ya fotos recientes, también cambié mucho mi físico, he cambiado mucho, como te comento, a mí me gusta mucho mejorar, entonces cambié mucho mi físico, adelgacé mucho y cosas así. Bueno, sigo igual de la cara, simplemente adelgacé mucho y no había tomado fotos, de hecho me tomé unas fotos ayer o hace unos días, que estoy segura que que nos van a muchos de los que encantar. están ahí comentando les van a encantar y se van a volver locos porque están, o sea, yo no podía elegir, me decían, tienes que elegir algunas y yo, es que no puedo, no puedo, y eran demasiadas fotos, entonces ya me van a ver ahí un poquito más nueva, más fresca, porque esas fotos son de ya de varios años, yo creo que unos 3 o 4 años, si no es que estoy. No, pero es que incluso la foto de, mira, acá está, la foto de la oficial que te pusieron de acá, esta es tu foto oficial de Sí, Miss Universe México, no me encanta. Y digo, no le estoy echando tierra a nadie, el comentario es que eres más bella que lo que la cámara te registra. Entonces, o sea, tú ves la foto y dices, qué chica tan bella, pero te veo ahorita, aquí en este video, y digo, no, pues no. O sea, definitivamente tu foto no te llega a tu calidad de belleza real. muchas Real. gracias, qué linda. No, la verdad, yo dije, es de media tabla la Tamaulipeca de este año, traerá muchas ganas y todo, pero considero que es de media tabla. Ahorita que te vi dije, ay, ay, se me acaba de subir una favorita al top, ¿sí? Ay, no, de eso se trata, de subirnos a los favoritos poco a poco. Espero lograr ganarme el corazón de muchos. Esa es mi intención de, Ujú. de ganármelos a todos porque les mando un besito a todos. Y esta plataforma no nada más es para esta entrevista, en lo que te podamos apoyar, lo vamos a hacer con Muchas mucho amor. gracias. De verdad se aprecia muchísimo. Me encanta ver todo este apoyo de mucha gente. Se siente bien bonito, de verdad. Siento como un abrazo al corazón súper lindo ver que me apoyan, porque por supuesto que tengo el apoyo de mi esposo, por supuesto que tengo el apoyo de mi familia, pero saber que gente desconocida me dice, wow, qué padre, felicidades, personas con las que no había conectado yo por años, de que qué padre, te lo mereces, y eso como que, ¡ay, qué bonito! O sea, qué bonito siento, de verdad, siento muy bonito y eso me encanta. Cuando hemos estado por tu parte y por la mía en peligro de muerte o gravemente de enfermedad, Sí, 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 te das cuenta que lo que te vas a llevar es lo que esté en tu corazón. Es claro, todo lo que te vas a llevar. Porque ni 100%. la batita del hospital te llevas, ni Sí, el no, la cuerpo te neta lo también. llevas. En mi caso, que fue por COVID, pues ni el cuerpo me lo iba a llevar porque lo iban a incinerar. O sea, es cuando dije, es que ¿qué me llevo? Nada más lo Sí, que tengo por dentro, el espíritu que soy. Entonces, todo esto son abrazos al alma lindísimos. sí, definitivamente. Y se los agradezco mucho a todos los que me den comentarios buenos, a los que me den comentarios malos también, se los agradezco, está bien. Volvemos a todos, tenemos una favorita y está bien, no guardo rencor yo en mi corazón, no tengo espacio yo para el rencor. Además, si quieres atacar a alguien, yo creo que mejor aconséjale desde lo positivo, porque el que le tires a una candidata no va a coronar a la tuya, Claro, pero claro, la es una gente no buena le manera de entiende. verlo. Y también, no, y también hay otra cosa, estaba diciendo a unos fanáticos venezolanos, el hecho de que no, de que apoyando a tu reina le tires a otras de otros países, hace
que no le tengamos cariño a tu candidata. Y lejos de que sume tu actitud, queremos que tu reina no gane. Entonces, ¿cuál es el caso de apoyar generándole hate internacional? Entonces, Claro, pónganse a pensar, les dije, pónganse a pensar, apoyo a mi reina, pero si le tiro a otras, vas a generar que tu candidata no tenga el apoyo energético que necesita. claro. Acá dice Oscar Lauren, la chica se mira mucho mejor aquí, por eso la atacan porque la miran fuerte, claro. Gracias, muchas gracias, Oscar. Un Por eso saludo. fue la reacción, por eso fue la reacción violenta que hubo al principio, que yo no me explicaba. Pikachu dice, de belleza real y con historia de vida aparte. O sea, tienes belleza real e historia de vida también auténtica. Gracias, un abrazo. Oscar Lauren dice, cuidado, la Tamaulipeca puede ser una Fernanda Beltrán. Ay, Dios los oiga. Nat Dominic, Lore, sube más contenido sobre Miss Universo a tus redes. Sí, también te aconsejo eso, Lore. Para allá voy, para allá yo ¿Sí? voy. Ya les estoy preparando ahí varias cositas que seguro que les va a gustar. A ver, Pikachu te escribe en inglés. Léenos Dice, tú, que lo hables. claro, claro que sí. Dice, Lore, you are a strong woman, you're a fighter. Keep fighting the good fight and my best wishes for you in this pageant. Muchas gracias, te mando un beso y un abrazo. Pikachu es un seguidor muy, Oscar también, muy auténticos, muy honestos, muy cálidos y claros, frontales. Marcelo Ibarreche, es verdad, de la foto oficial no refleja la belleza que está transmitiendo Lorena en esta transmisión. Es muy bella y comunica muy bien también, ¿sí? Muchas Es la gracias. verdad. Créeme que si fuera al revés estaría calladita viéndome más bonita. pero, No, no. pero no, no es el caso, chicos. No es No, el muchas caso. gracias. A ver, ya está aquí la pregunta de Pikachu. Vámonos a los comentarios más recientes. Lalo Banda, Lalito, ¿cómo amaneciste? Yo sé que sobre la cama y acostado, y espero que en la tuya. Dice Lalo Banda, saludos, reina Tamaulipeca, me gusta verla así, fluida, orgánica y bella, Gracias. bella. Me da tipo Cris Silva, sin hacer comparativos hirientes. No, al contrario. Un honor, un honor. La he conocido varias veces, la quiero mucho. Yo creo que es una de mis inspiraciones, 100% Cristal Silva. Sergio Torres, mi maestro de pasarela, trabaja con ella y él sabe que yo soy así su fan número uno. Y yo así de que, y cuando hables con ella, dile que le mando saludos y dile que la quiero mucho. Así, yo la amo, la verdad también. Veo mucho en ella que pudiera yo aprender. Es una Ujú. reina de verdad, reina de reinas. Maravillosa. Sí, Sí. Fíjate que veo que también tú eres empresaria, como también lo es Marcela Delgado, que fue Miss Universe México del año pasado. Y luego hay que organizar meet and greets allá en Reynosa y en Nuevo Laredo, donde claro, está. claro, cuando Hay que gusten. hacer, hagamos, Ahí le hablo hagamos, a Marce. a nivel empresa hay que hacerlos porque se Sí, disfrutan tanto y la gente sí, agradece tanto que se hagan. Lalo Banda comenta, saludos Reina Tamaulipeca, ya vimos esto. Nat Dominic, que nos cuente cómo se está preparando. A ver, coméntanos un poquito más a detalle, Lore. claro, me sigo preparando en oratoria, porque la oratoria es una Mm, parte clave. Me sigo preparando con eso, me sigo preparando en pasarela, también me estoy, ¿qué más? Físicamente, estoy comiendo bien, estoy para verme bien, sentirme bien, me estoy vitaminando, también es parte importante. No solo las ujú, mises, ustedes también vitamínense. sí, Súper importante que tengamos una buena salud. Entonces, estoy preparándome yo creo que en todos los aspectos posibles que puede tener una Miss. Entonces, pasarela, vestuarios. Ya después ahí a mi esposo como que ya no le encantó tanto cuando vio cómo de qué se trataba y a lo que es se había que hay que metido. invertirle bastante. Claro, claro, el que quiera azul celeste, que le cueste. Oye, y cada vestidito bling bling y ¿cómo le llaman? Ahora dicen también brilli brilli, cuesta, Ok, cada brillito cuesta. claro, claro que sí. No, no, pero de verdad bien contenta. O sea, así es como me estoy preparando. Lo que sea, comentarios que tengan que sean positivos, que me digan, ¿sabes qué? Deberías de también mejorar esto, prepararte en esto. Adelante, todo lo recibo y por supuesto que puedo mejorar. No dudo que el peinado tipo Miss con ondas se te va divino, pero este lacio también te ayuda mucho. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Es que hice una entrevista hace unos días y traía un poquito onduladito y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a cambiarle Hay para que que probar. gente, claro. Usualmente mi cabello es lacio, entonces yo realmente yo sé que está bien, ¿verdad? Pero también Sí. me gusta verme diferente. Me ¿Sabes qué te gusta. puede funcionar muy bien? La cola alta. Ah, sí, la verdad, mira, aquí entre nos se me ve
Bien Te voy a padre, decir por sí qué. lo he Eres tipo intentado. cookies. Mira, eres tipo cookies en cuanto al el rostro. Ve, somos de carita redonda. Sí. Si te fijas, Y somos sí de se carita trae. redonda. Entonces, todo lo que nos dé dimensión vertical, como la chandelier en mi caso, me ayuda. Tú que tienes Claro, cabello, pues hacerte coletas altas y todo ayuda porque te ves como sí, para verme más, así bien. sí, te ves más como en, ¿verdad? Sí, sí. Así, Que también nuestra bien carita chiquita. redonda es Claro, divina claro. también. Hay formas diversas de la belleza. Eso sí. ¿Qué, ¿Cómo defines tu pasarela? A ver, dice, te tengo mucha fe, Lore, desde Matamoros, dice Nat Domínguez. Muchas gracias, muchos saludos. Hasta ¿Tu Matamoros. pasarela cómo es? ¿Tienes la elegante? ¿Tienes la más fierce? ¿La más latinona para el traje de Tengo, baño? tengo lo que pidas. Yo tengo lo que tú pidas. Ay, como en Yo, abarrotes. yo lo puedo hacer elegante, lo puedo hacer pasarela de Fashion Week, lo puedo hacer pasarela así más interactiva, es lo que he estado trabajando con ¿Cómo es la Sergio Torres. pasarela interactiva? O sea, más como que se vea como esta emoción, que se vea, volvemos a lo de que se vea mi personalidad en el escenario. Sí. Entonces, O así sea, más le hice yo, empática, como digamos. más, Más que ajá, interactiva. Como más empática, más que te mezclas con quien te observa. claro, así es. Entonces es lo que estoy trabajando ahí mucho con Sergio Torres, que le mando un beso, un saludo, que no sé si ya lo mencioné, pero lo vuelvo a saludar, Sí, porque lo tú quiero yo. saluda aquí repartimos saludos. Sí, bueno, de una vez a mi mamá, te mando un saludo, mami, un beso a mi papá, a mis A hermanos, todos y público en general. a todo el público aquí que nos está viendo. Así es. Cuéntame, antes de, qué bueno que no se me pasó. Luego me acuerdo de preguntas ya que terminó la entrevista. No, ¿Cuál es hombre, la trayectoria que siguió tu mami dentro de los certámenes de belleza? mi mamá modeló mucho tiempo y creo que hizo, si no estoy mal, como 2 o 3 concursos. No estuvo tanto tiempo. ¿Del Creo que Valle o acá de este lado? no, ella en Reynosa. Ella en En Reynosa, Reynosa. creo que sí fue señorita Reynosa. No sé qué año, la verdad, nunca le he preguntado qué año. La voy a anotar esa para preguntarle. Mira. Pero estuvo así local, fue un poquito más local, A lo de ver, ella. si tú qué edad tienes, Yo tengo 27, eres la 27. mayor No, soy la menor, yo soy la más chiquita. y la hija más o hijo más grande de tu mamá. Mi hermana mayor tiene 32, 32, luego, luego lue no, ¿sabes qué? Cumplió 33, tiene 33. 33. Tiene 33, tiene 30 y luego 29 y yo 27, estoy por cumplir 28. Eres la Por menor fin, de 4. soy la menor de 4 mujeres. Mamá y papá casados. Casados, felizmente Sí. casados, sí. Bueno, es que luego hay felizmente divorciados también y está También, bien. claro que sí. Sí. Cuando hay un divorcio es por felicidad, no por otra cosa. Claro, claro, claro. Sí, así es. Y entonces, a ver, 33, es que estoy sacando la edad más o menos de tu mamá. Mi mamá tenía 25. Tenía No, 25, tenía 25 cuando se casó, creo que tenía unos 26, 26, 27 más 27. o menos cuando tuvo a mi hermana, la mayor. Entonces, a ver, chicos, muy mala para sumar que soy Sí, más o menos. Yo 27. porque recuerdo que me contó. Sí, claro. No, y no es para balconearla, No, hombre. es para Ya sacar la generación más o menos es de 27 mi que hermana. tenía cuando tuvo a tu hermana, más 33, tiene Y fue 60 antes años. de que Es como mi de mi mamá tiene rodada 60. más o menos, ¿eh? Ay, estaba sacando la edad de mi mamá. Ay, me hubieras dicho, Sí, mi mamá tiene 60. sí, pues mira, 60 tiene, Sí, mi mamá yo a súper final de mes orgullosa de su cumplo, edad. yo a final de mes cumplo 62. Ah, O sea que ¿sabes tu qué? Yo mamá es por del ahí, 60, tu mamá es de la edad de mi hermana, es de 64 y yo soy no, tu mamá es del del 65. 65 Sí, y yo soy del 63. sí. Entonces, más o menos de la edad, tuvo que haber concursado tu mamá por ahí del 85, Probablemente, sí, porque todavía 86, estaba 85, chavita. 86. Sí, Sí, por ahí ahí. veo, por aquí tengo sus fotos, creo que las tengo en una cajita, sus fotos de cuando modelaba y así, ay, no, qué bellísimo se veía ella. Me encanta ¿Verdad? ver. Y es que eran otros tiempos. Sí, eran Era otros, sí, los otra. looks La eran súper pasarela era diferentes. distinta, los certámenes tenían otra ideología, las Sí, chicas eran muy cándidas. Olvídate de una pasarela interactiva, eso era no, nada. sí, Era no. pasarela para ellas, que se vieran monas, que no se tropezaran y ya. Sí, ahorita ha cambiado mucho. Yo creo que también para bien, me da mucho gusto ver toda la inclusión. No solo lo digo por mí porque estoy casada, o sea, no, lo digo por muchas personas, o sea, muchas personas que se sentían limitadas a no querer concursar porque les dijeran que no, por sentir el rechazo o por cualquier otra cosita que ellos se sintieran inseguros. Entonces me da mucho gusto
que hayan abierto así las puertas. Siento que es muy lindo porque yo creo que muchas de chiquitas, no generalizo, pero yo creo que sí, muchas siempre nos gustó eso de los escenarios, nos gustó ver las pasarelas, ver los Miss Universos en la tele y ver o los concursos de belleza en la tele. Entonces, siento que ahora muchas niñas más se sienten como más seguras y están queriendo concursar, están queriendo entrar, a lo mejor entran primero a unos y luego a otros y luego pueden llegar acá a Miss Universo, así como yo, o sea, empezar a tocar puertas y la que se abra. Entonces, qué padre que se nos esté quitando a todas el miedo o así ¿qué pasará? Sí. Sí, porque el hubiera no te deja nada bueno, puros No, traumas y arrepentimientos. así es. Oye, ¿cuáles plataformas en México has tocado además de Miss Universe? Fue Mexicano Universal, nada más. O Mexicano sea, Universal. siempre la tirada era Miss Universo. Es correcto, la tirada era Miss Sí, Universo. sí, tienes el perfil, no te veías ni en Miss Mundo, no te veías en Miss Supra, como que la tirada, Miss Universo. Sí, era Miss Universo. Siempre, pues siempre fue mi sueño así de chiquita, entonces como que lo traigo así súper presente. Y además en Estados Unidos, particularmente en Texas, que mucha tejana ha ido a Miss Universo, en Texas no se piensa, certamen de belleza igual a Miss Universo. En Estados Unidos, Miss Mundo es como que, no, sí sé que hay uno, o sea, no es Sí, importante popularmente hablando. sí, es correcto, es más el Miss Universo. Sí hay muchos concursos de belleza, o sea, ahorita sí Miss ya hay Miss América mucho, también pega mucho en mucha Estados Unidos. variedad aquí. En lo que es el Valle de Texas hay muchos, ay, hago para allá, porque como si estuviera para allá, Ujú. pero el Valle de Texas hay muchos concursos para que las niñas como que un poquito más chiquitos, para que las niñas empiecen a agarrar confianza, para que después se vayan a Miss USA, o sea, Miss Texas USA, Miss South, todos esos, y en un futuro irse a Miss Universos. Entonces también está padre porque pues se preparan con tiempo y ya para que sepan a lo que van. Sí. Vamos a imaginarnos que estás ya en el Miss Universo siendo México y que te preguntan, contéstanos en inglés, que te preguntan, ¿qué recomendación o qué opinión merece que le digas a aquellas personas que consideran que los certámenes de belleza cosifican la imagen de la mujer? I think we are definitely in a different generation. I think it's not only about beauty anymore. I think it's more about your presence, your intelligence, what you do behind that scene, because it's not just walking and looking pretty anymore. It's not that. You have to also be smart, you have to be prepared, because this is not only a looking pretty contest anymore. This is a job. I think this is a job, and it's also an honor to be in this platform. And being here is, I think it's one of the greatest gifts that life could give you, because it opens so much doors, not only for Miss Universe, but for everything else you want to do in the future. So I don't think it's the same as a few years back. Like I said, we already opened doors for so many people. And I think it's so different now. And I like it, I enjoy it. And it's also for us to feel empowered. Totalmente de acuerdo. Es una plataforma que te va a dejar un empoderamiento de vida, no nada más para este corto tiempo de reina, sino para el resto de tu Así existencia, es. a nivel personal y a nivel profesional. Oye, tienes un inglés bastante fluido, muy bien, muy Ay, buena pronunciación, me muchas encanta. O gracias. sea que esa parte del inglés está resuelta, me Sí, gusta porque lo piensas en inglés, no es que, no, o sea, tú ya estás pensando, estás movido en el idioma durante mucho tiempo, entonces me gusta muchísimo sí, que lo muchas sepas gracias. hacer. A mí me pasa que entiendo, no lo sé, no sé articular, no sé, la gramática no la conozco, y aunque estuve un tiempo y no me lo creen, cuando estuve 10 meses nada más viviendo en Miami, es un inglés muy latino, Sí, sí, muy pobre, no es tan perfecto, pero sin embargo, para no, como no lo hablaba y soltaba palabras nada más, empecé a alburear utilizando palabras para darme a entender y divertirme. No es que mi inglés fuera tan amplio como para sí, además alburear. Fue un recurso que utilicé para darme a entender de manera divertida y disimular las carencias. Que eso es algo importante y estratégico en cualquier trabajo que hagas. claro, Me encanta que tengas muy claro que es un casting lo que estás haciendo para obtener el puesto durante un año de ser Miss Universe, que es una reina inspiradora. así es, Porque es lo que definitivamente, hacen las reinas. No vas a definitivamente, resolver el mundo, Lore, pero vas a inspirar a que claro que no. ocurra.
Así es, de eso se trata, de inspirar, no solo inspirarme a mí misma, sino inspirar a los demás, a que se pueden hacer muchísimas cosas a través de a través de esta plataforma, perdón, y a través de todo esto que se puede hacer. Yo creo que, y sabes que te voy a poner el ejemplo. Hace unos días estaba haciendo una sesión de fotos, mi hermana me llamó que se sentía muy mal, no había quien pudiera ir por mis sobrinos, entonces me salí de mi sesión de fotos, fui por los niños, regresé y les dije, necesito que estén aquí, necesito que estén sentados. Entonces, mientras a mí me toman las fotos, yo estoy posando y todo, y yo veía a mi sobrina Aurora y mi sobrino, y mi ahijado, ese es mi ahijado, Josecito, El estaban ahijao, yo ahí, le digo a un ahijado, le digo ahijao, muy mi norteño. ahijado, ahí mi ahijado estaban viendo y estaban así, wow, y yo veía a mi sobrina así fascinada, wow, y llegó mi hermana por ellos más rato y decía, es que mira, pero shh, es que está trabajando, shh, está trabajando. Y yo le veía así su carita de emoción, entonces, si yo lo veo con mis sobrinas, siento que definitivamente hay niños allá, o sea, afuera, que también me pueden ver y que también se pueden inspirar y que también en un futuro pueden llegar a intentar esto de Miss Universe México, Miss Universe Venezuela, Miss Universe por donde sea, Miss Universe en el mundo en general, pero que se emocionen, que se inspiren y que digan, yo también puedo. Si Y ella te voy pudo, a yo decir puedo. algo. Si ya viste que tu sobrina admiró la parte fashion de una reina de belleza, Uh -huh. llena de brillitos, llena de flash de la cámara, tus poses, tu seguridad ante la cámara, también sería lindo que en algún momento te vea levantando garrafones de agua y todo de lo que haces por el compromiso social, para No, que me la he entienda, llevado. eso está lindo porque una reina de belleza es esto, toda la, Sí, y también es esto, no, ayudar, me la que la llevé gente una no vez. muera de sed. Me la llevé una vez, hicimos un evento, esto fue hace varios años, incluso fue el evento donde conocí a mi esposo. Era un Mira, evento de enseñarle a los niños a ser emprendedores. Es un evento que se llama Lemonade Day, que está acá en McAllen. Pero es Lemonade. un Lemonade Day, pues es un día en donde la ciudad le da permiso para que pongan sus propios negocios de limonadas y ellos venden limonadas y les enseñan a cómo aprender a cuidar su dinero, a cómo vender, a cómo que mitad de lo que hayan ganado lo donen para que ellos también empiecen a aprender ese tipo de cosas. Y me he llevado a mis sobrinas a ese tipo de eventos y las tengo Ay, qué lindo. moviendo. Y ellas, es más, cuando yo iba, no me las llevé porque no las quería arriesgar ese día en la camioneta, pero las llevo y ellas me ayudan a subir las cosas. No, 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 yo subo este, no, yo subo el otro. Yo te lo juro que yo estoy soy muy cercana a mis sobrinos. Entonces, ellos ven todo ese tipo de cosas también porque es algo que siempre hemos hecho y ellos así son también, mis sobrinos son de que, bueno, deja parto mi galletita para invitarle a mi prima, deja parto, ok, en más para que también mis hermanos alcancen. Entonces eso está muy lindo y así como mi hermana que pone a sus hijos a hacer eso, yo también que le digo a mis sobrinos que hagan eso, también ellos lo hacen en la escuela. Entonces ya los de la escuela dicen, ah, pues si él me comparte, yo comparto, y así sucesivamente. Se hace una cadenita de empatía, de amor, de cariño, de hacer las cosas de corazón y de todo. Entonces, está muy padre, es muy lindo también tener sobrinos. La, el eslogan de la asociación civil que tenemos en la familia se le ocurrió a Cookies porque es lo que pasa. Se llama, es porque unidos somos más fuertes. Así es. Esto es lo que Que marca. lo hagan tan cierto. Eso Y es es que un eslogan también muy cierto. nos pasó que hay varias asociaciones están haciendo lo mismo, la misma actividad, y en vez de estar envidiándonos, vamos a unirnos. Uh No, -huh. mi asociación civil hace sus cosas por aparte. Hagamos trabajo grupal entre varias asociaciones. En vez de dividirnos y cada quien querer su aplauso, Así es. hagámonos y dividámonos. Hay batallas luego para que la gente quiera colaborar, porque cada Sí, quien quiere su protagonismo personal. Hay claro. divas, dentro de la ayuda social hay divas también. Hay divas y Sí, muy, muy yo feas. creo Mira lo que nos que, dice a ver, ajá. Lalo Banda. Hay cookies. Esta es la tercera o cuarta vez que te lo digo. Pero ojo, que aquí puede estar la corona. Es que estas niñas están muy preparadas. No es que no sé ni a cuál irle. Más bien hay muchas para irle. Ay, Así es, muchas Lalito. gracias. Y van a ir todas a dar guerra y pelea, pero honesta, positiva, mostrando la Así es. mejor versión de cada una de ellas. Paola López dice la mejor. Gracias. Jacqueline López, aplausos y
carita de corazón. José Barajas, tu paisana grita Corona, yo la apoyo, dejará más de una favorita pegada. Muchas Ed- gracias. Edman Harris dice, excellent answer, the winner is Miss Mexico. Gracias. Muchas gracias. Mucho éxito, te dice Ana Ceci. Gracias. ¿Quién es Leticia Lozano que te dice te amo, amor, Es mi Lore? mamá. Te amo, mami. Leti, aquí está Leti Lozano. Te Aquí amo, está tu mami. mamá, señora. Felicidades por su hija. Qué orgullo ser tamaulipeca y siendo representada por este bellezón. Muchas Raciel gracias. Cabrera dice, hermosa Lore, mucho éxito en el certamen, digna representante de Tamaulipas. Muchas gracias. José Baraja, saludos Lorena, gusto verte nuevamente. Eres de las mejores en oratoria y la mejor en inglés. Me dejaste impresionado con las preguntas que te hice en inglés. Estás en mi top, abrazos. Eres bellísima. Gracias. Muchas gracias. Edman Jarrés, Jorge, como siempre, tus entrevistas excelentes, felicidades, muy guapa Lore y además sabe porque sabe escuchar atentamente antes de dar una opinión. Felicidades, y esa es una de Muchas tus grandes gracias. fortalezas, Lore, que escuchas perfectamente para poder responder lo que se te está preguntando, que luego es un error que tienen algunas chicas que no escuchan y responden lo que me dio. ¿Entendieron? Muchas Moisés gracias. Veas, hermosura tamaulipeca, todo el apoyo. Gracias. Muchas gracias. Carlos Vázquez, vamos, Lore, mucho éxito. Gracias. Sí, pues si te fijas, estás dejando a todo el mundo con la boca abierta y con mucho amor hacia ti, porque están viendo lo comprometida y lo poderosa reina de belleza que eres. A mí fue la primera que me dejaste. Dije, mira, Ay, nada más, es muchas más gracias. bella que lo que había visto en su Instagram. Qué maravilla cuando la belleza real sobrepasa a la belleza que vemos en las redes oficiales. Por acá, gracias, dice Leti Lozano, nos agradece lo que le comentamos. ¿Qué nos dices por último para quienes queremos acabar de conocerte? Y claro que te estaremos viendo en otras entrevistas que te hagan y estaremos siguiendo la trayectoria por tu paso en el Miss Universe México. Y te repito, oye, apóyenme con esto, con aquello, que quiero otra entrevista para comentar aquello, que nada más ayúdenme reposteando, lo que necesites, estamos para sumar esfuerzos. Muchísimas gracias, de verdad te agradezco. Primero que nada, te agradezco mucho otra vez la invitación, todo el apoyo que también me estás ofreciendo. Se agradece muchísimo porque sí venía un poquito insegura de no tener ese apoyo, pero me da mucho gusto ver y saber y confirmar que me están dando ese apoyo. Los invito a que me sigan conociendo. Los invito a que sigan, si quieren, mis redes. Ahí les voy a estar posteando y me van a conocer. Soy una persona muy real. No me gusta estar editando, soy una persona muy bromista, muy así, a lo mejor a veces se podrá decir muy llevada, pero, pero así soy, Orgánica. sí, me gusta que vean quién soy, me gusta que siempre que vean que soy eso, justo lo que mencionas tú, soy orgánica y siempre voy a ser así. Los invito, síganme conociendo, les aseguro que les voy a caer bien. A lo mejor no voy a ser su favorita, pero les voy a caer bien. Y si me hablan y dicen, no, pues un cafecito, pues claro que sí, hay que se arme un cafecito. Y bueno, dependiendo también de esa empatía y del desarrollo y el empuje que veamos que Tamaulipas, a nombre Claro. de ti, o tú a nombre de Tamaulipas, le estás dando a la participación en el Miss Universe, acabas por decir, creo en el proyecto como reina de belleza de Lore y me gustaría que ganara. Y el deseo masificado y multiplicado de todas las personas a las que les logres llegar al corazón puede sumar y hacer realidad que el jurado te vea como la que hay que coronar y entonces pues la corona la traigas a Tamaulipas. Ojalá y sí, ojalá tus palabras se cumplan y ojalá podamos regresar esa corona una vez más a Tamaulipas. Yo creo que sí voy a dar mucha pelea, por supuesto que lo voy a dar, voy a dar todo de mí, van a ver que definitivamente Reynosa y Tamaulipas en general van a estar súper, súper orgullosos porque me encargo de eso. En la mini concentración previa que acaban de tener en Ciudad de México para el material inicial que están lanzando de cada una de ustedes, ¿cómo te sentiste tú misma como fanática y como reina de belleza? Dijiste, sí estoy en el grupo de hasta arriba o no, o creo que me voy a quedar en la tabla media. ¿Qué autoevaluación te pudiste dar en ese momento? No, mira, todas las chicas son bellísimas, todas son muy bellas, todas tienen lo suyo. Definitivamente yo me veo ganando porque esa es mi meta. Esa es mi meta, yo me veo ganando, es lo que quiero y es a lo que quiero llegar.
Entonces trato de no preocuparme por quién sí, quién no, sino por mí misma, porque como lo mencioné antes, mi propia competencia soy yo. Pero todas las niñas son un amor de niñas, son guapísimas, hay unas altísimas, hay una, de verdad que tienen un corazón hermoso. Mi roomie, le mando un saludo, ¿Quién Yucatán. fue? Ah, Yucatán. Yucatán. Ya pronto la Mi tendremos Yuca. acá también. Sí, mi Yuca hermosa, preciosa. La amo, la adoro. La verdad es que hicimos una conexión súper, súper bonita. Y eso es algo que también me encanta, o sea, que me encanta de los certámenes de belleza, las amigas que me llevo en el proceso, en todos los concursos que he hecho alrededor de los años, en todos tengo amigas. Yo me sigo hablando con la generación de cuando estuve con Pati Morato, me sigo llevando con la generación de cuando estuve con Melissa de Ciudad Victoria, les sigo hablando, es más, una Melissa Mireles, ya me acuerdo. Mireles, ándale, Melissa, sí, me acuerdo que es Melissa, pero se me olvidó su apellido. Sí. Mireles, todavía me sigo hablando con ellas, fueron incluso hasta mi boda, o sea, todas estaban invitadas, porque eso es lo que a mí me gusta y eso es también algo que siempre me llevo, porque no me lo llevo nada más por un ratito, sino me lo llevo a largo plazo. Entonces, es muy bonito. Acá te pregunta Adeline Bernard, ¿cuánto mides, Lore? Mido 1,69 sin tacones. Sin tacones Sin mido tacones. 1,69, ¿sí? Con tacones ya, mido lo que tú quieras, depende del taconzote que me ponga. Claro, por acá nos dice Nat Dominique, tienes todo, Lore, te esperamos con la corona. Muchas gracias. Un beso. Ay, ya vieron el del inglés, pero acá pregunta Adeline Bernard, Lore, ¿cómo vas con el idioma Thai? Ay, no, pues mañana me pongo a aprenderlo. Ya, mañana mismo. El hola, algunas palabritas así, Sí, no, muy todo. lindas. José Mariscal, saludos cookies, invitada de lujo, la Tamaulipeca. Gracias, muchas gracias. Pues vamos con todos los tamaulipecos a Claro través que de ti, sí. mi querida Lore. Claro que sí. Estamos ya concluyendo esta entrevista, pero me encantó conocerte, sorprenderme y ver que va una reina poderosa, con convicción, con historia familiar y personal dentro de los certámenes de belleza, con un inglés impecable y sobre todo con los pies muy bien puestos en la tierra, tanto que tienes una estrategia buenísima para ir a buen alido con la mejor de las y honestas intenciones de obtener la corona nacional. Claro que sí, muchas gracias una vez más, Cuquita, de verdad. Me la pasé muy bien, disfruté mucho la Yo entrevista, también. todo, me siento así como bien tranquila, siento como que tú y yo nos fuimos a comer, nos fuimos a tomar un cafecito y bien a gusto. La Entonces, próxima vez que vaya a Reynosa, te voy a invitar allá claro, al restaurante San Blas. ya. Vamos a ir. Y luego nos pasamos al otro lado porque, ay, ¿sabes qué me encantan? Gol, voy a meter gol también. A mí me encantan los taquitos Tex-Mex del Dairy Queen. Ay, no, no, Todo el mundo no. me dice, ¿por qué? Les digo, No, porque a te mí puedo me llevar a encanta. mejores lugares, te lo aseguro. Me Te lo encanta. Y aseguro. bueno, no sé, me encanta Te cómo se llama llevo. el restaurante de mariscos, me encanta. ¿Cómo se llama? Que va mi familia siempre. Uno que es muy nice, ahí en McAllen. Es que hay varios, pero no quisiera decir Ay, algunos. sí que tiene nombre como de griego, como griego. ¿No? Bueno, pues no sé, pero No iríamos, sé. siempre se me olvida, Ay, siempre, yo que sí, sí estás dando hay unas pensar. langostas en una pecera a la entrada. No me acuerdo, bueno, casi en todos hay, no me acuerdo. No será el Red Lobster. No, ese ya Está no, muy ella comercial, me ¿verdad? pareció muy comercial. Ya la última vez que fui al Red Lobster ya no me gustó, dije, ay, ya, sentí que estaba en el McDonald's de los mariscos, ya no me gustó. Ay, no es el Papa Dukes. Ese, el Ah, Papa sí, ya, Dukes. ya. Te dije, es como griego el nombre. Sí, Ok. el papa, ay, sí, es carito, pero muy sabroso. Es muy rico, es muy rico. Me gusta mucho el Riquísimo. salmón de ahí. Está muy rico. Ah, bueno, pues entonces ahí, y sabes otro que me encanta, es que Cookies es popular. ¿Sabes cuál me encanta? A mí me encanta mucho el que está en el centro comercial, que ya están quitando, fíjate, ya están quitando muchos esos. Lubis. Ay, me Ok, encanta. sí. Muero por Sí, los. sí. Yo soy populachera, Reina Santa, yo no. No, cuando Eh, quieras, acá te recibo con mucho gusto. Nos damos un tour por todos los restaurantes que quieras. En Reynosa, en McAllen, ya tienes mi número. Ahí tú, mira, me marcas y Lore, ya estoy Sí, llegando y sí, Lore. yo dejo Sí, de hacer todo. seguro. Fíjate que mi esposo acaba de sacar su visa, nunca ha ido a Estados Unidos. Le dije, vamos a ir y lo primero tiene que ser McAllen, lo Claro, primero. Luego nos claro, queremos ir a California, Arizona, en fin. Digo, pero lo primerito va a tener que ser McAllen, claro, ¿verdad? claro. Tiene que Fronterita aquí, tú sabes. fronterita rica, a gusto, llena de cosas lindas, de restaurantes bonitos, de comprarse unas garritas muy monas. Si no andas chiveando en Estados Unidos, no eres tamaulipeco. Definitivamente. Te quiero mucho, mi Lore, Yo hicimos un también, clic Coquita. maravilloso. Un gusto, de verdad. Un saludo a todos, Seguimos un en contacto. beso
Claro que seguimos Sí. en contacto y hasta luego. Y ahí estamos. Este nada más Aquí fue el estamos. arranque de una bonita relación entre nosotras. Así es, ¿Sí? definitivamente. Besos a tu familia, besos Besos. a ti. Un placer, Gracias. hermosa. Chicos, pues, ¿qué les pareció mi paisana? Oigan, una gratísima sorpresa, porque la verdad, caemos en lo mismo. Hay que checar también, mi querido George Figueroa, hay que checar. Bueno, no pueden estar atentos y cada chica debe de buscar su mejor versión, porque no vas a ser nana de todas las candidatas. Pero a mi paisana yo creo que necesita cuidar el estilismo y no sé qué tenga que ver la proyección, porque creo que la cámara no le hace mucho, le hace más bien el fuchi que el gusto. Pero me encantó, me encantó. Acá está el papadío. Dice aquí Moisés Veas, ay, qué bueno. Moisés, ¿de dónde eres? Que estás enterado. Ese restaurante me encanta, me encanta, me encanta. Mi esposo es vegano y no le gusta nada de eso. Y me ha ido inyectando, no lo que piensan, no, no nada más eso, sino que también ese amor a, ¿ves la langosta ahí? Dice, al rato me la voy a comer, como si me tuvieran a mí en una jaula, pero luego devorarme. Ay, entro en conflictos existenciales, pero ya que está uno comiendo, qué rico todo lo que venden ahí. Queremos ver parte 2, dice Jorge Sánchez. Seguramente hay varias reinas que me han dicho, yo quiero otra entrevista. Pues vamos a tratar de que no todas se están reportando, ya la mayoría se están reportando, no todas, y entonces por ahí, pues habrá oportunidad de que otras se vean otra vez, las tengamos por acá. Adeline Bernard, Lore, ¿cómo vas con el idioma Tay? Ya llegamos a eso, pues chicos, qué maravilla. Me encantó la entrevista, dice Jacqueline López, a mí también la disfruté muchísimo y creo que también Lore. Chicos, vámonos ahorita ya, dentro de 10 minutos empieza la siguiente entrevista pactada, ya es con... Ah, es otra plataforma incluso, me pidieron, quedaba vacante, estaba entrevista de las 4:15, el espacio estaba vacante, y de repente que me hablan de una plataforma que se llama Miss Progress, y que entrevista a nuestra Miss Progress, yo ni sabía ni que existía, México, dije, ay, con todo gusto, está disponible las 4:15, ¿lo quieres tomar? Aquí no se le cierran las puertas a nadie, y entonces vamos a ver ahorita a la chica de Miss Progress y luego de esta entrevista vamos a ver a Valeria Cuevas, ella es Miss Universe Durango, y después vamos a ver a Fernanda Castillo, que es Hidalgo. Tenemos a Durango y después a Hidalgo, pero inmediatamente ahorita mismo vamos a tener a Miss Progress México. Ahorita vamos a ver de quién se trata, de qué se trata, y estaremos toda la tarde conectados. Así es de que por lo pronto me despido, no es nada más que un hasta luego, y les dejo todo mi amor en estos corazones, acompañados de mi mejor energía. ¿Desde dónde? No desde Reynosa, no, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Chicos, los veo ahorita en 10 minutos a más tardar. ¡Mua! Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.